A la señora presidenta de la agrupación arciprestal de cofradías, al señor director del IES Santísima Trinidad, al señor presidente del Club UNESCO Baeza, al señor don Manuel Galiano Marín, al señor don Rogelio Chicharro Chamorro, al señor don Antonio Checa Lechuga, al señor don José Luis Chicharro Chamorro y al señor don Javier Díaz Lorite, celebrándose la sesión constitutiva del día 16 de septiembre de 2008. En esta, como en reuniones sucesivas, se fueron perfilando los detalles de las distintas actividades a realizar, que se centraron en 2 ciclos de conferencias: la realización de un bajorrelieve, una exposición, la creación de una ruta habilista, edición de folletos divulgativos, la dedicación de la edición de cuadernos de pupitre, entre otras. Las diversas actuaciones acometidas tuvieron gran repercusión y llegaron hasta la Conferencia Episcopal Española, que en aquel momento estaba relanzando el nombramiento de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia. No es pretencioso señalar que de nuevo Baeza puso su grano de arena para que este nombramiento tuviera lugar. Las conferencias, que fueron 9, se celebraron en el Paraninfo de la antigua universidad y fueron a lo largo del año 2009 su celebración. Además, y para implicar a los centros de enseñanza de la ciudad y a su alumnado, se dedicó la publicación en ese año de cuadernos de pupitre a San Juan de Ávila. Esta publicación se edita con motivo del Día del Libro y cada año se centra en un tema concreto de interés y actualidad. Cada centro presenta una selección de los trabajos presentados que se ajustan a unas bases previas. Como dato, señala que estos trabajos se realizan a puño y letra y así son reproducidos. Al demorarse la declaración, también se fueron extendiendo en el tiempo actividades relacionadas con San Juan de Ávila, tanto por parte de la sociedad civil como por parte de la Iglesia. La exposición bibliográfica y documental prevista fue dilatándose en el tiempo, aplazándose para hacerla coincidir con la declaración de doctor, y tuvo finalmente lugar en 2013, en el Aula de Cultura del Ayuntamiento, que adoptó a partir de entonces el nombre de Aula Maestro Ávila. Para la instrucción del presente expediente se han considerado relevantes los informes de distintos estudiosos de San Juan de Ávila que se aportan como testimonios para avalar y justificar los méritos que concurren en él para ser declarado hijo adoptivo de la ciudad de Baeza a título póstumo, tales como José Luis Chicharro Chamorro, doctor en Historia, cronista de la ciudad; Antonio Ortega Ruiz, historiador, técnico especialista del Centro Andaluz de Estudios para el Desarrollo Rural de la UNIA; Manuel Galiano Marín, sacerdote e impulsor de la figura de San Juan de Ávila en Baeza; Javier Díaz Lorite, sacerdote, doctor en Teología, director de la Cátedra San Juan de Ávila. Así, por derecho propio, San Juan de Ávila es parte integrante de la galería de personajes ilustres de Baeza, de los que han convivido en nuestro entorno y cuya importancia y trascendencia ha sido significativa. Para que su historia no se diluya en el olvido, era necesario rescatarla y ponerla en valor, como se ha hecho, y merece sobradamente el título de hijo adoptivo.
De este modo, Baeza honra tributo de gratitud a quien ha sido una de las principales y más notables figuras de su historia. El secretario, basándose en los fundamentos de derecho, se hace una relación pormenorizada de la normativa aplicable a este otorgamiento de título honorífico y se llega a las siguientes conclusiones, de conformidad con todo lo anterior, para adoptar el acuerdo de adopción de hijo adoptivo. Y se requería la elaboración del oportuno expediente basado en iniciativa de al menos 3 miembros de la corporación, opinión o asesoramiento de cuantas personas, entidades, empresas, organismos, etcétera, hayan estado relacionados con los candidatos propuestos, dictamen de la comisión informativa, acuerdo de pleno por mayoría absoluta, publicación en el Boletín Oficial de la provincia e inscripción en el libro destinado al efecto por este ayuntamiento. El nombramiento se entregará e impondrá por la alcaldía en acto de acusada solemnidad en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal o en otro que la alcaldía habilite para el efecto. Y, en conclusión, el excelentísimo Ayuntamiento de Baeza, en sesión plenaria, el 24 de septiembre de 2020, teniendo en cuenta los méritos, las cualidades humanas y su vinculación con nuestra ciudad, acordó por unanimidad nombrar hijo adoptivo de la ciudad de Baeza a título póstumo a San Juan de Ávila. El apóstol de Andalucía está íntimamente unido a Baeza a través de su universidad, de la que fue figura central para su fundación en el siglo XVI. Desde su creación ha dejado un sustancial legado gracias a la calidad de su doctrina teológica, influencia esta que serviría para otros seguidores y discípulos del santo. El maestro Ávila vivió entre nuestros muros y convivió con nuestras gentes, imprimiendo una huella que ha sido trascendental para entender la historia académica de esta ciudad, de la que ha surgido una importante galería de personajes ilustres. De este modo, Baeza, ciudad patrimonial mundial, ahora honra tributo de gratitud al doctor de la Iglesia Universal por ser una de las más notables figuras de nuestra historia. En Baeza, a 22 de noviembre de 2020. La alcaldesa María Dolores Marín Torres. Buenas tardes ya a todos y a todas. Hoy tengo la magnífica oportunidad de dirigirme a todos ustedes y no puedo comenzar sin expresar mis más cordiales y afectuosos saludos de bienvenida a las personas que nos acompañan en este acto tan especial y significativo para nuestra ciudad. Y en primer lugar quiero mostrar mi más profundo agradecimiento por acompañarnos al señor don Bernardito Cleoplauza, nuncio apostólico de España, al señor obispo don Amadeo Rodríguez Magro y al señor vicario general don Francisco Juan Martínez Rojas. Y por supuesto a las demás autoridades que hoy nos acompañan en este bello día. Y para Baeza, por supuesto, es un lujo poder contar con la presencia del señor nuncio de su santidad en nuestra ciudad. Es una suerte para Baeza que la Santa Sede haya otorgado a la diócesis de Jaén, y en concreto a nuestra ciudad, la oportunidad de acoger y celebrar el año jubilar, con motivo del 450 aniversario de la muerte de San Juan de Ávila, el 125 de su beatificación y el 50 de su canonización, que se inauguraba allá por el año 2019 por el cardenal Ricardo Blázquez, en aquel momento presidente de la Conferencia Episcopal. Dentro del contexto de lo que ha sido este año jubilar avilista tan peculiar, la pandemia que sufrimos no nos ha permitido disfrutar de muchas de las actividades programadas en las que Baeza
se ha sentido centro de todas ellas. Y es que no es para menos, y así lo hemos querido manifestar desde el Ayuntamiento de Baeza, nombrando hijo adoptivo a título póstumo a San Juan de Ávila, una de las figuras más importantes de la historia de Baeza. Para mí, como alcaldesa, maestra y antigua alumna del centro en el que San Juan de Ávila impartió su doctrina, conocido ahora como la antigua universidad. Está claro que desde la fundación del Estudio General Baezano en 1538 por bula de Pablo III, y que un año después el fundador Rodrigo López dio poder al maestro Juan de Ávila para ejecutar las bulas fundacionales, Baeza se convirtió en una de las ciudades religiosas que se refleja en nuestros días. Desde que el maestro Juan de Ávila comenzara las clases en 1542, su influencia aún permanece en nuestros muros. Una influencia centrada principalmente en la formación de los miembros del clero que podemos ver en nuestra ciudad, de la que han salido un buen número de sacerdotes, así como de intelectuales y maestros. De ahí nuestro seminario conciliar, fundado por el obispo Andrade en 1660, donde hoy se pueden contemplar preciosos vítores restaurados hace escaso tiempo y que nos recuerdan la vida estudiantil y universitaria que tuvo Baeza. De esa primera fundación universitaria situada hoy en la antigua Atarazana, pasamos a la segunda construcción que hoy contemplamos en la calle San Juan de Ávila y que es conocida como la antigua universidad, siendo además el Instituto de Educación Secundaria del que hace unos meses celebrábamos el 150 aniversario y entregábamos la medalla de oro de la ciudad. Desde esa primera fundación, la historia de Baeza se ha ido enriqueciendo hasta nuestros días gracias al carácter con que la dotó el maestro Ávila, y hoy podemos disfrutar de ese legado. Don Amadeo, obispo de Jaén, don Francisco Juan, vicario general, una vez más, gracias, muchísimas gracias por haber elegido Baeza como epicentro de numerosos encuentros diocesanos y actividades que se han ido sucediendo a lo largo de estos meses aquí. Han sido muchas las personas que han podido venir a visitarnos, siguiendo los pasos de San Juan de Ávila y paseando por las calles por las que un día el maestro Ávila también anduvo. No quiero olvidarme de mencionar la excelente relación que existe entre el Obispado de Jaén y el Ayuntamiento de Baeza, que se demuestra en el éxito de cada una de las actividades organizadas durante este año jubilar avilista que hoy clausuramos con la presencia de Monseñor Bernardito Cleopas Auza, al que agradezco que haya podido desplazarse hasta nuestra maravillosa ciudad, declarada Patrimonio Mundial en 2003 por la UNESCO. San Juan de Ávila ha dejado un sustancial legado gracias a la calidad de su doctrina teológica, influyendo en otros seguidores y discípulos. El doctor de la Iglesia vivió entre nuestros muros, recorrió nuestras calles y plazas, convivió con nuestra gente, imprimiendo su huella, que ha sido trascendental para entender la historia académica de nuestra ciudad, de la que han surgido una importante galería de personajes ilustres. De este modo, el maestro Ávila, doctor de la Iglesia Universal, se ha convertido hoy en el hijo adoptivo de una ciudad patrimonio mundial y, por tanto, también universal. Muchísimas gracias. Después de la declaración de San Juan de Ávila como hijo adoptivo de Baeza, pasamos a la segunda parte de este acto, que es la presentación del libro de actas del Congreso Internacional El presbítero secular en el siglo XXI a la luz del magisterio de San Juan de Ávila, que, como decía al principio, tuvo lugar aquí en Baeza del 11 al 13 del pasado mes de febrero. Cuando el 20 de agosto del año 2011, en la JMJ, en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, Benedicto XVI anunció en la Catedral de la Almudena la declaración de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia, condensó de modo admirable el luminoso perfil del patrono del clero secular español con estas palabras: deseo
que la palabra y el ejemplo de este eximio pastor ilumine a los sacerdotes y a aquellos que se preparan con ilusión para recibir un día la sagrada ordenación. Invito a todos a que vuelvan la mirada hacia él y encomiendo a su intercesión a los obispos de España y de todo el mundo, así como a los presbíteros y seminaristas, para que, perseverando en la misma fe de la que él fue maestro, modelen su corazón según los sentimientos de Jesucristo, el buen pastor. Ese mismo interés por el magisterio sacerdotal del Santo Maestro Ávila, que es una constante en el magisterio pontificio, pues desde contemporáneo, prácticamente desde Pío XII, que lo declaró patrono del clero secular español, pasando por Pablo VI, que lo canonizó, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el mismo Papa Francisco, que en alguna ocasión se ha referido a él. Ese mismo interés por el magisterio sacerdotal del maestro Ávila es el que llevó a nuestra diócesis, con su obispo don Amadeo al frente, a preparar un congreso internacional que pusiera frente a frente el pensamiento de este insigne maestro de evangelizadores con lo que la Iglesia pide hoy, en el siglo XXI, a sus ministros ordenados, para un más fiel desempeño de la tarea que se les encomienda. El Congreso Internacional, el presbítero secular en el siglo XXI a la luz del magisterio de San Juan de Ávila, no fue el único acto programado para la celebración del año jubilar avilista concedido por la Santa Sede para conmemorar el 450 aniversario de la muerte del santo, el 125 de su beatificación y el 50 de su canonización. Este año jubilar, como acaba de decir la señora alcaldesa, fue abierto por el cardenal Ricardo Blázquez, entonces presidente de la Conferencia Episcopal Española, el 10 de mayo de 2019, y será clausurado esta tarde por su excelencia Monseñor Bernardito Cleopa Auza, nuncio apostólico de su santidad en España, que nos acompaña. No ha sido el único acto, pero sin duda sí ha sido el más importante, también por la pandemia, como muy bien ha dicho la señora alcaldesa. Ha sido sin duda alguna el proyecto más ambicioso y el que ha dado un fruto material que podemos palpar en este volumen de actas que presentamos esta mañana. La elección de Baeza como sede del Congreso Internacional era obligada. Lo que podríamos llamar desposorios, el matrimonio de San Juan de Ávila con esta noble ciudad, patrimonio de la humanidad y a la vez patrimonio de auténtica humanidad, empezó en 1539, cuando el doctor Rodrigo López facultó al clérigo Juan de Ávila para que ejecutase las letras apostólicas que un año antes el Papa Pablo III había otorgado al mencionado clérigo baezano con el fin de crear un centro de enseñanza en su localidad natal. Lo que era originalmente un modesto proyecto, Juan de Ávila lo transformó en un ambicioso centro de formación para el clero, donde se impartió una novedosa formación intelectual y espiritual dirigida fundamentalmente a la educación de los pastores que habían de servir al pueblo cristiano en aquella centuria tan convulsa, el siglo XVI, donde, como Santa Teresa decía, los tiempos eran recios y por ello se necesitaban amigos fuertes de Dios. Hasta 1824, año en que fue suprimido, el Estudio General de la Santísima Trinidad fue el centro de formación del clero secular, principalmente de la diócesis de Jaén, pero también de otros muchos lugares de España, como reflejan fielmente los libros de matrícula de nuestra antigua universidad. El Congreso Internacional se celebró del 11 al 13 de febrero y contó con una participación de 250 personas inscritas, que era el máximo que se podía permitir. En un clima de fraterna convivencia y, por qué no reconocerlo, de sano disfrute, tanto intelectual como lúdico, fraterno y también histórico, artístico y patrimonial, los congresistas pudieron asistir y disfrutar de las distintas ponencias que han sido recogidas en el volumen que hoy presentamos y cuyo contenido paso a glosar brevemente. Tras el prólogo a cargo del obispo de Jaén, don Amadeo, el libro se vertebra en tres grandes bloques.
El primero, la crónica del Congreso, el segundo, las homilías de las celebraciones eucarísticas y el tercero, las ponencias. El primer bloque contiene una detallada crónica del Congreso realizada por el profesor doctor don José Antonio Sánchez Ortiz. Es una preciosa síntesis de todo el libro con una descripción de los distintos actos del evento y un atinado y conciso resumen de las ponencias y de las demás actividades que concurrieron en unos días colmados, como he dicho, de espiritualidad y de fraterna convivencia, a la que ayudó sin duda alguna la cálida acogida del excelentísimo Ayuntamiento, de los hombres y mujeres de Baeza y también de la UNIA, de la Universidad Internacional de Andalucía, en cuya sede de Baeza tuvo lugar el Congreso. El segundo bloque del volumen, reúne la homilía en la Santa Misa de inauguración del Congreso, tenida aquí, en el altar mayor de la Catedral, por el prefecto de la Congregación para el Clero, su eminencia el cardenal Benjamino Stella, y la de la Eucaristía de clausura, que tuvo lugar en la Basílica Ubetense de Santa María de los Reales Alcázares y que fue pronunciada por el arzobispo presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, Monseñor Rino Fisichella. Finalmente, el tercer bloque o parte de las actas del Congreso reúne propiamente las distintas disertaciones y ponencias del Congreso, todas ellas de altísimo nivel. Contamos aquí con 6 apartados. Previamente a la ponencia inaugural, Monseñor don Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Jaén, dirigió unas calurosas e iluminadoras palabras de bienvenida a los participantes, explicando el porqué de la celebración del Congreso, el porqué de la celebración en Baeza y también los motivos de la elección de la temática que iba a ser desarrollada por los ponentes en las sucesivas sesiones. Tras las palabras de don Amadeo, viene la ponencia inaugural del Congreso, que corrió a cargo del cardenal Benjamino Stella, con el título San Juan de Ávila, un modelo para el sacerdote del siglo XXI. En ella, el prefecto de la Congregación del Clero desglosa con detenimiento el último magisterio papal sobre el maestro Ávila, resaltando la cordura y clarividencia de sus enseñanzas sobre el sacerdocio. Inspirándose en la plática sacerdotal que brinda el oficio de lectura del día de su memoria litúrgica, como saben, el 10 de mayo, el ponente compendió la concepción habilista del ministerio ordenado en 3 enfoques, en 3 miradas, un tema habilista muy importante en los escritos del apóstol de Andalucía. Mirar a Dios, mirar a la humanidad necesitada y mirarse a uno mismo, mirar a la propia persona del presbítero. El libro reproduce el resto de las conferencias en 4 bloques, siguiendo las 4 dimensiones que, según la exhortación apostólica posinodal Pastores Dabo Vobis de San Juan Pablo II y el reciente documento El don de la vocación sacerdotal, Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, interactúan simultáneamente en la vida del sacerdote. La dimensión humana, la dimensión espiritual, la dimensión intelectual y la dimensión pastoral. La primera dimensión, la dimensión humana, se comprende a la luz de la expresión de la carta a los Hebreos, tomado de entre los hombres. Esta primera dimensión fue ilustrada por 3 conferencias. La inicial fue impartida por el doctor don José Ramón Godínez, sacerdote, joven sacerdote de la diócesis de Getafe, con el título Ministerio Presbiteral y Renovación de la Iglesia en el siglo XVI, el itinerario reformista de los memoriales de San Juan de Ávila. La segunda corrió a cargo del doctor don Saturnino López Santidrián, profesor de la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Burgos, con el título La configuración espiritual del sacerdote en la Ratio Fundamentalis y en San Juan de Ávila. En su ponencia, don Saturnino mostró con perspicaz destreza ese paralelismo claro y evidente entre el modelo sacerdotal propuesto por la reciente Ratio Fundamentalis y el de San Juan de Ávila, evitando anacronismos y remachando claves de vida presbiterales que no pasan de moda, pues se basan en la imitación del buen pastor.
La última ponencia que desarrolla esta primera dimensión, la dimensión humana del ministerio sacerdotal, fue confiada al profesor de la Facultad de Teología de Granada y de nuestro seminario diocesano y, como estamos en Baeza, hay que decirlo, natural de Baeza, también aquí, nacido, el doctor don Luis María Salazar García, con el título La formación humana en los escritos sacerdotales de San Juan de Ávila. En ella el ponente aborda cómo el apóstol de Andalucía enfoca unos temas que siguen siendo hoy fundamentales para los clérigos. El ser humano como ser educando, el cuidado de la salud y la vida ordenada, la humildad y la grandeza del oficio sacerdotal, la relación con las cosas y por lo tanto también la pobreza y el uso práctico de los bienes, la relación con los demás, con la afectividad y la sexualidad, cuidarse a otros y también dejarse cuidar. La segunda dimensión versa sobre la espiritualidad presbiteral y parte del epígrafe escriturístico del Evangelio de San Lucas en el discurso de Jesús en la sinagoga de Nazaret. El Espíritu de Dios está sobre mí. En primer lugar, el profesor del seminario de Jaén, el doctor don Francisco Javier Díaz Lorite, se acercó a San Juan de Ávila como espejo de la misericordia de Dios. En sus palabras pudimos descubrir, y ahora podemos leerlo en el libro, cómo el santo maestro hizo presente entre los hombres a Cristo teniendo misericordia con todos, pero especialmente con los más menesterosos y desvalidos, a los que socorría con amor entrañable. Aquel que entregó su vida a Dios en Montilla saboreó personalmente la divina misericordia, de modo que muchas de sus cartas y tratados se hacen eco de esa profunda experiencia de la que dio incesante testimonio en su vida y de la que también rebosó su apostolado, y que le marcó fundamentalmente desde los 2 años que estuvo, de 1530 al 32, en la cárcel de la Inquisición en Sevilla. Luego, a continuación y con el título El sacerdote faz de la Iglesia, el arzobispo castrense de España y reconocido habilista, puesto que hizo la tesis sobre la eclesiología de San Juan de Ávila, Monseñor Juan del Río Martín, ahondó pormenorizadamente, al margen de tópicos y expresiones manidas, en la dimensión eclesiológica de la espiritualidad sacerdotal a la luz de los escritos del maestro Ávila. Después aparece la meritoria colaboración del rector del Teologado de Ávila, el doctor don Gaspar Hernández Peludo, los padres de la Iglesia en la vida del sacerdote según San Juan de Ávila, a quien tenemos que agradecerle especialmente que hiciese el esfuerzo de entregarnos su ponencia porque, como algunos recordaréis, justo en esos días su padre tuvo que ser operado de urgencia del corazón y no pudo venir personalmente a participar, pero hizo el esfuerzo de preparar el texto y de finalmente enviárnoslo. Esta sección segunda se vio finalmente enriquecida con la brillante contribución de la doctora doña Encarnación González Rodríguez, que fue postuladora de la causa del doctorado de San Juan de Ávila y que en su ponencia versó sobre el sacerdocio y la santidad según San Juan de Ávila con el título La alteza del oficio sacerdotal llamados a ser santos. También enriquece su ponencia con una representación de todas las publicaciones de las obras de San Juan de Ávila, desde las primeras obras que se publican a mediados, desde la publicación furtiva, sin su consentimiento, de la Audifilia, hasta pasando ya a la primera edición de las obras completas en 1588, llegando ya a la edición de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos, que empezó a publicarse en 4 tomos a partir del año 2000. La dimensión intelectual de la vida sacerdotal, que es la tercera dimensión intelectual, está aglutinada bajo el epígrafe evangélico de San Juan: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fue tratada en 3 intervenciones. La primera de ellas correspondió al bibliotecario de la Santa Iglesia Romana, el cardenal José Tolentino Calasa de Mendoza, que tuvo una conferencia titulada La palabra de Dios en la vida del presbítero. Él es especialista en Sagrada Escritura. El purpurado, entrelazando la doctrina habilista con el reciente magisterio pontificio, enfatizó de manera convincente el puesto de honor que tiene que ocupar la palabra de Dios en la vida del sacerdote.
A continuación, el doctor Jesús Pulido Arriero, director de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos, y secretario de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española, describió con originalidad y precisión el peso que la Sagrada Escritura tiene en la obra del Santo Maestro. Su intervención lleva por título «Inclinar la oreja ante toda escritura de Dios, el uso de la Biblia en San Juan de Ávila, de la lectio a la meditatio». Este apartado se clausura con la interesante conferencia del profesor de la Facultad de Teología San Isidro de Sevilla, el doctor don Álvaro Pereira Delgado. Se titula «Enseñador del Evangelio, la categoría paulina del Evangelio en las lecciones sobre Gálatas de San Juan de Ávila». Recuerda don Álvaro Pereira en su ponencia cómo ya en la primera biografía de San Juan de Ávila, que es la que escribió su admirador y discípulo Fray Luis de Granada, este subrayaba ya el paulinismo del Santo Maestro y lo comparaba como si fuese un nuevo Pablo de Tarso en aquella Andalucía de mediados del XVI. Esa vinculación entre San Juan de Ávila y San Pablo queda perfectamente documentada, sobre todo a partir del comentario que hizo el apóstol de Andalucía a la carta a los Gálatas, que sin duda alguna de los comentarios escriturísticos, pues el más señero que salió de la pluma del Santo Doctor. La última de las dimensiones que acometió el Congreso versa sobre el aspecto pastoral del ministerio presbiteral bajo el epígrafe evangélico «No he venido a ser servido, sino a servir». En primer lugar, un servidor de ustedes que les habla profundizó en una temática que creo que tiene que ser muy estudiada todavía. La Universidad de Baeza, una escuela para formar discípulos misioneros. Señalaba yo en esa ponencia las particularidades que caracterizaron a la Universidad de Baeza con, indudablemente, sobre todo en el siglo XVI, una apuesta por centrarse en la formación de los candidatos al sacerdocio, sobre todo en la lectura de la Sagrada Escritura y también el aspecto positivo y práctico que tenía la enseñanza de San Juan de Ávila y que imprimió él en los estatutos de la universidad con esa especie de periodo de pruebas previa a la colación de los grados, que era 2 años predicar y confesar en Baeza y en los pueblos comarcanos. Lo que hoy decimos, la experiencia pastoral previa a la ordenación. La segunda ponencia de esta cuarta dimensión fue impartida por el mejor historiador de la catequesis en España, el doctor don Luis Resines Llorente, sacerdote de la diócesis de Valladolid, con el título «El Catecismo de Ávila llega muy lejos». En ella ahonda con minuciosidad en la trayectoria de la denominada doctrina cristiana atribuida a Juan de Ávila y que tuvo mucha importancia en el campo de la catequesis. Es una lástima porque tenemos fuentes indirectas, sobre todo de un proceso inquisitorial, en el que se afirma que entre las primeras obras que salieron de la imprenta en Baeza en 1550 estaba la doctrina cristiana de Ávila y parte de su epistolario. Eso en un proceso inquisitorial hay un testigo que lo dice, pero no se conserva, por lo menos que conozcamos, ningún ejemplar. Con lo cual Baeza habría sido también el lugar donde esa doctrina avilista fue impresa por primera vez. Luego hay otras ediciones, en Valencia, en Mesina, etcétera. Y sobre todo fue en Baeza donde se inició esa metodología itinerante y musical que San Juan de Ávila llevó a cabo con los niños a los que él educaba, que era cantar la catequesis por las calles, que posteriormente la Compañía de Jesús hizo suya. Tuvimos la dicha de tener también en el Congreso, podríamos decir, a uno de los, yo creo que es el último de los históricos que queda de todo el proceso de canonización de San Juan de Ávila, que es Monseñor Juan Esquerda Bifet, que a sus 91 años, desde el primer momento, contestó positivamente y estuvo pues encantado de poder participar. A don Amadeo le he escrito una carta de agradecimiento, a mí también, y él augura que las actas del Congreso sean un punto de referencia obligado en adelante para la reflexión sobre el ministerio sacerdotal en el tercer milenio, con la riqueza indudable que representa el magisterio de San Juan de Ávila. Don Juan Esquerda, profesor emérito de la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma,
disertó sobre la actualización del apostolado para una nueva evangelización en un cambio de época, siguiendo la huella de San Juan de Ávila. La bibliografía que tiene el doctor Esquerda Bifé sobre San Juan de Ávila es amplísima y enorme, y eso pues ya lo capacita como uno de los grandes conocedores de la figura del apóstol de Andalucía. La intervención conclusiva de esta dimensión cuarta la pastoral corrió a cargo del doctor don Alfonso Crespo Hidalgo, sacerdote de Málaga, experto en teología moral y espiritualidad sacerdotal. Don Alfonso Crespo se detuvo en San Juan de Ávila como algo que ahora está muy de moda, como maestro del acompañamiento espiritual. Articuló su intervención en 3 momentos que respondían a 2 preguntas. Mirando al presente, ¿qué nos reclama la exhortación del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, con respecto al acompañamiento espiritual? Mirando al maestro Ávila, la segunda pregunta, ¿qué podemos aprender de la vida del maestro Ávila y de su magisterio para responder a los actuales desafíos evangelizadores a cuyo servicio se desempeña el acompañamiento espiritual? El ponente tuvo una mirada prospectiva y desglosó sus propuestas con algunas fructíferas sugerencias para el ejercicio del ministerio sacerdotal en la actual coyuntura. Finalmente, el arzobispo Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, fue el encargado de impartir la ponencia de clausura del Congreso, con el título El sacerdote en la nueva evangelización. En ella, Monseñor Fisichella subrayó que los presbíteros estamos llamados a dar razones de nuestra fe, siendo profetas que captemos y destaquemos la presencia de las semillas del Verbo en la cultura y en la sociedad de nuestro tiempo. Para ello nos ayudará, sin duda alguna, el dar una relevancia especial al ministerio de la palabra, capaz de abrir por doquier horizontes de novedad. Hasta aquí las ponencias. Quien repase las 478 páginas de este hermoso libro, bellamente maquetado y también bellamente y con mucho cariño editado, podrá percibir que las afirmaciones del Santo Maestro no son piezas arqueológicas esclerotizadas por el paso del tiempo, sino que son tan pujantes que saltan su época y llegan a nosotros con total vivacidad y lozanía. Por eso, no valen únicamente para el contexto eclesial e histórico en el que vivió el apóstol de Andalucía, la primera mitad fundamentalmente del siglo XVI. Son igualmente apropiadas y fecundas para nuestro tiempo. Esa continua comparación entre el ayer del santo y el hoy de los lectores da un especial significado a este valioso libro, cargándolo de vigor y de proyección de cara al futuro. En este sentido, el volumen que presentamos da la razón a San Pablo VI cuando en la homilía de la misa de canonización de San Juan de Ávila, el 30 de mayo de 1970, no vaciló en afirmar: es providencial que se evoque en nuestros días al maestro Ávila por los rasgos de su vida sacerdotal, los cuales a este santo le dan un valor singular y especialmente puede ser apreciado por el gusto contemporáneo. En definitiva, la configuración del Congreso, sus afirmaciones y la preparación y competencia de sus ponentes logran que este volumen contenga líneas y pistas de fundamental importancia para trazar un diseño de recia espiritualidad sacerdotal que sirva para sostener la vida de los presbíteros en las múltiples y arduas vicisitudes que marcan sus no fáciles jornadas. En ellas es importante que los sacerdotes hallen tiempo para reforzar el estudio de la teología y su dedicación al cultivo de la Sagrada Escritura, especialmente de la Lectio Divina, pues mientras mayor sea su conocimiento de Cristo, más generosa será su entrega a la misión que la Iglesia les encomienda. Este volumen, como he dicho ya, magníficamente editado y enriquecido además con un DVD que recoge gran cantidad de fotografías de aquellos inolvidables días de febrero, enriquece la ya amplia bibliografía avilista y por su calidad y alcance está llamado a promover y a dar a conocer mejor el pensamiento y la vida de un santo que amó intensamente a Baeza,
que se entregó con total dedicación al pueblo de Dios, especialmente a los sacerdotes, y que por eso hoy tiene mucho que decir a los presbíteros y a los seminaristas que con entusiasmo se están preparando para recibir un día el ministerio pastoral. Y termino con una anécdota. Cuando yo era estudiante de Historia en Roma y bajábamos a la plaza de San Pedro con un compañero de Guadix que conoce a don Amadeo, muy chistoso, Manolo Amezcua, embriagados por la belleza de la Basílica de San Pedro, decíamos los dos, nos costó la reforma protestante, pero valió la pena. Pues ya haciendo yo una transposición, también puedo decir, nos ha costado el Congreso esfuerzo, trabajo, un esfuerzo y un trabajo gozoso, porque el santo ha hecho su parte y ha facilitado todo, y la verdad es que ha salido muy bien, como no esperábamos nunca. Nos ha costado mucho, pero vale la pena porque sin duda alguna, de cara a la vida sacerdotal y a la formación seminarística y sacerdotal en el futuro, constituye una piedra básica y fundamental que tendrá que servir para el mejor servicio presbiteral, nuestro servicio en favor del pueblo de Dios. Muchas gracias. Cedo la palabra a don Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Jaén. Muy bien, buenos días, buenas tardes a todos. Un saludo naturalmente muy especial al señor Nuncio, lleno de gratitud por estar aquí con nosotros. Él dijo siempre que venía, nosotros le hemos ido marcando el día y el tiempo. Nos coge en un mal momento, porque estamos todos sufriendo la situación de la pandemia, pero aún así estamos convencidos de que el Señor nos va a ayudar porque merece la pena lo que estamos haciendo. Saludo a la señora alcaldesa y a todos ustedes. Bueno, voy a ver si soy capaz de, como son dos acontecimientos los que estamos viviendo, si soy capaz de hilar unas palabras que le den cierta unidad. En primer lugar, la declaración de hijo adoptivo de la ciudad. Lo que quiero decir, lo primero que quiero decir y afirmar, y además con rotundidad, que ha sido muy oportuno, que ha sido una idea espléndida. Alguien se podrá preguntar, bueno, ¿y qué hacen estos señores en un ayuntamiento del siglo XXI tan plural? Porque habrá, pues me imagino que representaciones de distintos partidos políticos tan plurales por unanimidad declarar a un santo doctor de la Iglesia hijo adoptivo después de tantos siglos. Pues yo creo que es muy oportuno porque realmente hay que hacer justicia, siempre hay que hacer justicia en la medida que se pueda. Naturalmente la justicia la hace Dios siempre con nosotros, y ya sabéis que la justicia de Dios es siempre misericordiosa y amorosa, pero nosotros también tenemos que ser amorosos y misericordiosos y además decir la verdad de los acontecimientos y de las vidas de los demás, y habéis hecho muy bien, habéis hecho muy bien. Porque hay que decir también que San Juan de Ávila es hijo adoptivo de Baeza, no por el tiempo que estuvo en Baeza, ni se estuvo mucho tiempo en Baeza. San Juan de Ávila era un itinerante, era un itinerante total. Si vemos su biografía, andaba de un sitio para otro. Yo mismo pues reivindico, y antes lo reivindicaba más que ahora, cuando estaba en Extremadura, que es el apóstol de Andalucía, y nosotros le hicimos una carta pastoral con motivo del doctorado y dijimos apóstol de Andalucía y de Extremadura, porque también estuvo allí San Juan de Ávila con nosotros, que además permaneció mucho tiempo, porque estuvo 2 años en Zafra, que 2 años es mucho tiempo en la vida de estos personajes. Lo más importante no es que estuvo por nuestras calles, que lo estuvo naturalmente, sino lo más importante fue lo que hizo.